Va a haber una interlocución de los dos expositores sobre las dos conferencias y posteriormente al final haremos una sesión de 20 minutos de preguntas. Doctor Colmenares. Gracias. Bueno, muy buenos días. Primero que nada quiero agradecer al comité organizador de tan importante evento haberme considerado para yo pararme acá y en media hora contarles una historia bonita de cómo nace el pulmón del recién nacido y cómo podemos cuidarlo para que todos estos neumólogos y futuros neumólogos no tengan tanto trabajo. Qué pena que le quite trabajo a doctora Acuña, pero la función es cuidar el pulmón del recién nacido. Vamos a hablar durante media hora yo aproximadamente, doctora Acuña. Por favor, anoten todas las preguntas que tengan, yo sé que van a tener muchos. Si no las tienen, el doctor Acuña se las va a hacer, entonces anótenla. Y con el comité organizador quedamos en que nos regalaran 20 minutos para que ustedes tengan y anoten todas las dudas. Vamos a empezar entonces con el manejo en sala de parto. O sea, vamos a empezar cómo podemos hacer para prevenir el daño pulmonar. Estos son mis conflictos de intereses. He recibido sponsors de conciencias del gobierno, de la industria, para hacer investigación, pero para esta charla en particular no tengo ningún conflicto de interés. La prematuridad sigue siendo un problema grave, y en nuestros países sigue siendo el responsable de casi el 30 al 50% de la morbilidad. La tasa es baja, de 5 a 7 en el primer mundo, pero en nuestros países puede ser tan alta hasta como el 18%. Y me llama la atención esta tabla, se publicó hace poco, aunque son datos del 2014, pero me llama la atención, le comentaba eso al doctor Acuña, porque mira dónde aparece Colombia, y a Colombia aparece una tasa de prematuridad entre el 15 y el 20%, o sea, la más alta. Y mire que somos 5 países y aquí aparece Colombia. En la tasa medida anterior, que era 2010, Colombia estaba en 10-14%, eso significa que la prematuridad en nuestro país está incrementando. Y eso representa un problema, y un problema a nivel de todos los órganos y todos los partes de nuestro prematuro, pulmonar como siempre, infeccioso, cardiovascular, el cerebro, la nutrición, todos se afectan de alguna manera. Aquí nos trae principalmente el pulmón y quizás una de las complicaciones pulmonares que más tenemos, que es la displasia broncopulmonar. ¿Por qué la displasia? Porque la displasia es después de la hemorragia intraventricular, que trae secuelas neurológicas, la segunda patología o la primera que trae más secuelas a largo plazo en el recién nacido. Además, porque suma no solo el pulmón, la gran mayoría de los niños, o el gran porcentaje de los niños que tienen displasia broncopulmonar, trae por sí también alteraciones neurológicas que nos pueden llevar a... Ustedes lo saben mejor que yo, displasia no es una enfermedad única, tiene muchos factores de riesgo, pero siguen siendo los dos principales, la prematuridad como tal y la ventilación mecánica. La ventilación mecánica invasiva sigue siendo el principal factor de riesgo para la aparición de displasia broncopulmonar. Ahora bien, de que esos factores de riesgo intervengan de una u otra manera es lo que lleva a que el niño termine o no con displasia broncopulmonar. Tenemos entonces estos factores de riesgo como la prematuridad, la infección, la restricción del crecimiento intrauterino, la presencia o no de esteroides antenatales, y si hay alguno de estos insultos después de nacer que son transitorios, que es lo que deberíamos hacer nosotros, que es transitorios, pues va a haber una buena reparación y va a llevar a un desarrollo de un pulmón normal. Lo pongo entre comillas porque todo recién nacido prematuro pues tiene algo, no es 100% normal. Y si estos insultos son severos y persistentes, es lo que va a llevar a un daño pulmonar y por ende a displasia broncopulmonar. O sea que donde tenemos que actuar son sobre estos soportes que tenemos que hacer y evitar que sean severos y persistentes. Y la ventilación aparece siempre como principal factor de riesgo. Los estudios que empezaron a comparar no ventilar al niño desde que nace versus ventilarlo, porque llegó una época después de los 80, cuando apareció la ventilación mecánica de recién nacidos, ventilamos a todos los recién nacidos, aparece el famoso estudio de la doctora Avery donde dice, usar CPAP disminuye displasia, y empezamos a no ventilar los niños. Vemos que si metaanalizamos todos estos estudios, hay una disminución no tan buena como quisiéramos, que solo del 17% y puede ser tan marginal como el 4%,
pero sí hay una tendencia clara a que si no ventilamos el recién nacido, si no lo manejamos con soporte, pudiéramos disminuir displasia broncopulmonar. Digo pudiéramos porque displasia es multifactorial, insisto. Entonces no hay una sola medida que nos disminuya displasia. Ahora, displasia es la que nos trae acá, estoy lleno de pura gente de pulmones y alergólogos, pero no solo es eso, todos los desenlaces del recién nacido se pueden disminuir si no lo intubamos. Yo siempre he dicho que la cruz de un recién nacido empieza cuando le ponemos un tubo orotraqueal. Este estudio, que es la base de datos de la red de Australia y Nueva Zelanda, basado en 9.900 y tanto de recién nacidos, nos mostraba eso. Aquí está, lo analizó en dos subgrupos, uno de 25 a 28 semanas, otro de 29 a 32, y ¿qué se dieron cuenta? Esto era simplemente analizar el aumento del riesgo de algunos desenlaces en aquellos niños que de manejo inicial se intubaron comparado con aquellos que de manejo inicial no se intubaron. Y cuando lo miramos acá en los dos grupos, mire que displasia se incrementa en un 30% en este grupo y en un 57% en este grupo. La mortalidad se incrementa en un 40% y en un casi 300% en este grupo. Mayor morbilidad entonces miren que no solo es pulmón, estamos hablando de enterocolitis, de hemorragia intraventricular, de leucomalacia, se incrementa en un 30% y en un 74%. O sea, lo que quiere decir es que si tratamos de no entubar los niños y se los mantenemos alejados de un ventilador mecánico, vamos a disminuirle mucha morbimortalidad a nuestros prematuros. Y eso ha sido la clave del manejo actual del recién nacido. Alejandro, perdón, usted ha tocado específicamente la morbilidad respiratoria que podemos nosotros generar asociada a ventilación mecánica o a pacientes con displasia broncopulmonar. Pero yo quiero preguntarle qué pasaría, estas medidas son aplicables también para la protección de los niños que son prematuros tardíos. ¿Existiría la posibilidad de que también ellos tuvieran complicaciones respiratorias o morbilidad respiratoria? En síntesis, ¿deberíamos básicamente volcar todas estas actividades, estas estrategias de prevención solamente sobre los extremadamente prematuros o los moderadamente prematuros y los casi a término también, o como ustedes lo llaman, prematuros tardíos? También tenemos que tener en cuenta recomendaciones como estas para limitar la función pulmonar, para limitar la morbilidad sobre la enfermedad pulmonar. El doctor Acuña siempre tiene buenas preguntas. Por eso le estoy diciendo, hagan ustedes la pregunta después porque él las va a hacer. Claro que sí, claro que sí. O sea, aquí estamos hablando del prematuro extremo porque estamos hablando del paciente más vulnerable. Sabemos que todo menor de 32 semanas nace con déficit de surfactante. Unos más, otros menos, pero todos tienen un déficit de surfactante. Ahora, si nos vamos al prematuro tardío, quizás no tenga en cantidad un déficit de surfactante, pero en la calidad del surfactante sí lo tiene. Y las medidas de apoyo que voy a nombrar de aquí en adelante aplicarían casi para todo prematuro. Y ojo, cuidado si no a los niños a término de taquipnea transitoria. Una pequeña reflexión, Alejo, es que uno pensaría que en la unidad de cuidado intensivo siempre todo el esfuerzo sanitario está encaminado al que pesa menos o al que tiene edad gestacional más baja, es decir, al extremadamente prematuro. Pero yo creería, es un punto de sensibilización que tiene también esta intervención, más que un taller es una conversación cruzada, probablemente poniéndome del lado de ellos, preguntando algunas cosas que pueden suceder al final de la intervención, y es también volcar esfuerzos sanitarios de recurso humano sobre esos niños que consideramos que pueden ser evolucionados a la última parte del día, probablemente no con el nivel de atención que requieren los prematuros extremadamente prematuros. Entonces yo creo que es un punto que podría quedar de esta intervención, y es que los que son también prematuros tardíos tendríamos que tener un impacto sobre ellos desde el punto de vista de recursos sanitarios. A mí me encanta eso porque nos volcamos por esta población vulnerable porque es quizás la que arroja más mortalidad y morbilidad a largo plazo, que se llama displasia. Pero yo siempre he sido un peleador de que a veces nos quedamos con grupos apartes, los prematuros tardíos, ya voy a hablar ahorita de los a término temprano, en que quizás porque no se mueren no estamos volcados allá, pero sí se ocasionan gran morbilidad en estos bebés, y eso no significa que no deberíamos actuar entonces sobre ellos. O sea, si queremos impactar en mortalidad y secuela a largo plazo, vamos acá, pero si queremos impactar sobre morbilidad, sobre hospitalización, deberíamos también actuar entonces así con el prematuro tardío y con el a término temprano. Ahorita voy a mostrar unos datos que te pueden corroborar un poquito eso.
Entonces, estos metaanálisis de manejo inicial con ventilación no invasiva versus invasiva encuentran lo que tenemos nosotros en el conocimiento clínico actual, que si el niño se ventila o se aleja del ventilador de manera invasiva, pues vamos a disminuir, o hay una tendencia a disminuir la displasia broncopulmonar, que disminuimos, si lo manejamos con CPAP inicialmente, la necesidad de ventilación en un 50%, la necesidad de requerimiento surfactante en un 60% y sin el peligro del neumotórax. Entonces es una reducción del 50%. Alguien puede decir pero a la final el 50% termina ventilado, pero pues yo soy del vaso medio lleno y me encantaría disminuir en un 50% la necesidad de ventilación mecánica. Conclusión, si queremos evitar la ventilación no invasiva como principal factor de riesgo para complicaciones a largo plazo pulmonares en el recién nacido, tenemos que intervenir sobre dos momentos. El manejo antes de nacer e inicial, y ahí es donde estamos nosotros, y aquí es donde estoy yo para contarles, y la ventilación no invasiva como manejo ventilatorio a nivel de la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué tenemos que ver entonces? Pues, ¿qué factores se han asociado a que un recién nacido fracase a ventilación nasal no invasiva sin ventilación nasal no invasiva? Y aquí están los que históricamente han encontrado todos los estudios. La edad gestacional, o sea, una menor edad gestacional, un ciclo incompleto de esteroides, la cesárea sin trabajo de parto, la necesidad de ventilación con presión positiva en sala de partos, después viene una enfermedad de membrana hialina severa en una radiografía de tórax inicial en el recién nacido, un gradiente alveolo-arterial mayor de 180 y como siempre el sexo débil, el sexo masculino. Si miramos de todos estos factores de riesgo, 4 de ellos son antes de que el recién nacido llegue a la unidad. O sea que es tarea de todos los que atendemos recién nacidos actuar acá para empezar a cuidar el pulmón del bebé. Veámoslos ahí. Entonces ya hablemos de displasia o de secuela a largo plazo como algo que podemos y debemos hacer antes de que llegue el niño y no nos quedamos en algo que nos quedamos en un tiempo la neonatología que era ventilémoslo gentil y se apareció el término ventilación gentil y si lo hacemos así va bien. No, evitemos esa hora que se ventile, es lo más gentil que pudiéramos hacer y con eso sí pudiéramos lograr grandes cosas. De esteroides, no les voy a traer gráficas aquí de esteroides, yo creo que todo lo tenemos claro, los beneficios de los esteroides, y yo los llamo esteroides prenatales, ojo, no lo llamen maduración pulmonar. ¿Por qué? Porque es que no solo madura el pulmón, disminuye hemorragia intraventricular, enterocolitis, cierra más el ductus, o sea, son muchas las cosas para simplemente llamarlo maduración pulmonar. No, esteroides prenatales. Y ya lo sabemos que funciona muy bien, ¿qué es lo importante? Que el niño esté expuesto a un ciclo completo. ¿Qué se llama un ciclo completo? Es que el niño nazca 24 horas después de la segunda dosis de esteroides. Si no, no conseguimos los efectos beneficiosos de los esteroides. Vía del parto. Antes de ver la vía del parto, hablemos entonces 5 minutos, 4 minutos de fisiología para no aburrirlos tanto. Pero esto es importante. El paso más difícil que hace el ser humano es establecer capacidad residual funcional. No es pagar impuestos, casarse, no, es establecer capacidad residual funcional. Es que si no establece capacidad residual funcional, pues no sobrevive, entonces no puede ni casarse, ni pagar impuestos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se establece la capacidad residual funcional? Se establece desde antes de nacer. Acuérdense que necesitamos eliminar el líquido del pulmón y después de que se elimine el líquido, pues los alvéolos en el niño a término están preparados para establecer capacidad residual funcional porque tienen surfactante y no se colapsan. Vamos ahí. La eliminación del líquido empieza antes, durante y después del parto, pero el paso más importante es este que está acá. Antes pensábamos que la eliminación del líquido era la compresión del tórax cuando pasaba por la vagina y por ahí eliminaba. No, eso es una cantidad muy pequeña. El órgano productor de agua, llámese pulmón dentro del útero del pulmón produce agua. Tiene la glotis cerrada, tiene la faringe cerrada para que el agua que produce el pulmón no se escape y haga que el pulmón crezca. Es necesario que haga así. Cuando empieza el trabajo de parto, cuando la mamá empieza el trabajo de parto, le manda adrenalina, cortisol y le dice al pulmón, ojo, voy a nacer, deje de producir agua. Y el pulmón deja de producir agua. Incluso ya la faringe abre un poco, la glotis abre un poco para que empiece la eliminación de agua. Si el trabajo de parto dura 4 a 6 horas, entonces ya esas bombas que antes producían agua incluso empiezan a reabsorber un poquito de agua. No son tan buenas como uno quisiera, pero reabsorben un poquito de agua. Cuando la mamá tiene contracciones, no dolores, contracciones,
Eso aumenta la presión intraabdominal del bebé y hace que el diafragma se eleve. Y esa elevación del diafragma sí elimina bastante agua. Entonces, el trabajo de parto hace que el niño ya establezca capacidad residual funcional casi antes de nacer, porque ya no tiene tanta agua, solo le falta el aire al nacer. Los niños expuestos, o no expuestos, perdón, a trabajo de parto, pues tienen un problema muy grave, la cesárea. La cesárea sin trabajo de parto significa que el niño está produciendo agua en ese momento, nadie le ha echado un campanazo para decirle voy a nacer, y el niño nace y sus pulmones están llenos de agua. Y ya vamos a ver las consecuencias que trae eso. Pero entonces, bajo ese criterio, ¿cómo explicaría usted que anda tanta cesárea rodando? Porque es que según esto lo que hay que mantener es capacidad residual funcional y favorecer los mecanismos por los cuales se puede limpiar, hacer el clearance de ese líquido, pero usted lo ve en las estadísticas de Colombia y creo que en las estadísticas de cualquier otro país, cesárea para todo. ¿Eso sería de alguna manera antifisiológico, Alejandro? ¿Podríamos ver nosotros en neumología pediátrica complicaciones de niños que no tienen indicación de cesárea desde el punto de vista respiratorio, no neonatal, mayor morbilidad respiratoria? Mira, cuando está rodando, vamos a nuestro medio local, y yo no creo que sea Colombia, es Latinoamérica, pero eso está claro. La Organización Mundial de la Salud dijo hace mucho tiempo, Rani, que después de un incremento, ojo del dato, de más del 18% de las cesáreas, no se obtiene ningún beneficio ni para la mamá ni para los bebés. 18%. Yo estoy seguro que en Colombia la tasa está más o menos en el 60%. Hay regiones donde está por el 80 y 85%. Ahora, en los países del primer mundo, la tasa ronda más o menos entre el 20 y 25%. Hay gente como se preocupa, que está por el 20 y está preocupado que por qué nos ascendimos al 20%. Desafortunadamente es un problema local, y cuando digo local yo hablo de Latinoamérica, que sí está llevando a mucha morbilidad neonatal, porque ya les voy a contar cuál es el problema de nacer de cesárea versus comparado con vaginal, que ya se los conté. Mírenlo acá. Esto es un corte al final de la expiración, esto es intersticio, esto es un alvéolo lleno de agua, el niño no ha nacido, y esto es al final de la inspiración. Entonces, ¿qué nace? El niño inspira, sale agua del alvéolo al espacio intersticial. Durante la expiración entra un poquito de agua otra vez al alvéolo, pero un poquito. Finalmente, en inspiración sale más hasta que se establece capacidad residual funcional. Centrémonos acá. ¿De qué depende de que mucha o poquita agua en expiración pase del intersticio al alvéolo? De la cantidad de agua que había antes en el alvéolo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el niño estuvo expuesto a trabajo de parto, hay poca agua acá, no regresa el agua, se establece capacidad residual funcional mucho más fácil. Segundo, de las presiones. Si el niño es prematuro, aquí hay caída de presión porque hay colapso alveolar y regresa más agua acá. Entonces vámonos allá. Yo no sé cuáles son las cifras de ustedes, pero yo las puedo decir o las puedo inferir de cuántos niños recién nacidos prematuros menores de 32 semanas nacen de parto vaginal. ¿10%? ¿5%? ¿Ninguno? Por ahí va la cosa. Te van a decir, no, pero ¿y los prematuros? Entonces los prematuros lidian contra tres problemas muy graves. Nacen con sus pulmones llenos de agua, nacen con su glotis cerrada y además nacen con deficiencia de surfactante. ¿Qué significa eso? Que tenemos que dar ventilación con presión positiva y ya dijimos que ventilación con presión positiva no es lo mejor para cuidar el pulmón. Vamos un poquito más allá. Miren acá, esto es un conejito a término. Cuando nace, esto es el tiempo de nacer, aquí va hasta 30 segundos, esto es el volumen pulmonar de un conejito es más o menos 10 ml por kilo, o sea acá. Nace, pulmones llenos de agua, aquí está, pulmones llenos de agua, hace 3 inspiraciones, por eso que necesitamos que el niño llore, para que inspire, para que entre aire y para que el agua se barra, además para que se abra la glotis que estaba cerrada en útero. Empieza capacidad residual funcional, y después de 20 segundos, aquí está, tenemos en inspiración y en expiración un pulmón aireado. Suena fácil, pero depende de qué tanta cantidad de agua había antes de que el niño lo hiciera, de qué tanto esfuerzo respiratorio tiene. Y de otro factor que ya vamos a mirar ahorita, del pinzamiento del cordón. Entonces, vamos a la cesárea, a la temible cesárea. Esto es el niño ese término, ojo, a término, 37 a 40 semanas. Y esto es el riesgo de terminar hospitalizado en la unidad de recién nacidos por patología respiratoria cuando comparamos cesárea electiva versus parto vaginal o cesárea
de urgencia, pero hubo trabajo de parto. Y aquí está. Si vemos, a las 38 semanas hay 3 veces más riesgo de terminar la unidad, comparando cesárea electiva versus cesárea con trabajo de parto, y a las 37 semanas 4 veces más riesgo. Por eso es que estos recién nacidos, desde hace un tiempito para acá, el Colegio Americano de Ginecología lo llama los a término temprano, porque se comportan distinto. Entonces, esto es lo que hace... esto es lo que lleva a que hoy en día no se debería hacer ninguna cesárea electiva antes de la semana 39, y es ley, me corrige, de muchos países hoy en día en el mundo. No se justifica una cesárea electiva antes de la semana 39 por estos números que ustedes están viendo acá. Esto es claro lo que vamos a ver entonces, pediatras y neumólogos pediatras en términos de sibilancia. Casi que podríamos decir que en este grupo de edad una cesárea mal indicada podría estar llevando al niño a mayor enfermedad respiratoria, mayor carga de hospitalización, probablemente medicamentos broncodilatadores, etcétera. Pero esto es para los a término. ¿Y la cesárea, el rol de la cesárea en los pretérminos? Se le tiene la información, doctora Acuña, no se me angustie. Porque dijimos que acá es menos del 5%. Yo estoy seguro que quizás es mucho menos del 5%. Te van a decir, bueno, pero entonces, ¿y el mundo qué? Aquí está el mundo. Este es la red INEO que les invito a revisar, es muy bonita. Ya les resumo esto, no se me angustien. Pero esto es red de unidades neonatales del primer mundo. Estamos hablando de España, Italia, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Israel, Italia, Japón. Y esto es recién nacidos, ojo, miren el dato, de 24 a 29 semanas. Y miren la vía del parto, aquí está, vía del parto por cesárea, el 60%, 59%, 70%. Si lo resumimos, en todos estos países, los prematuros menos de 29 semanas, el 60% nace por cesárea, o sea que el otro 40% nace de parto vaginal. ¿Será por eso que les va tan bien? Ojo, que aquí no está discriminado desafortunadamente el dato de cuántas de estas cesáreas fueron con trabajo de parto, pero les adelanto el dato, debe ser más o menos un 20%. Estados Unidos, aquí están los datos, 34.000 recién nacidos entre 22 y 28, y se preocuparon porque la cesárea se está incrementando hasta el 60%. 40% nace de parto vaginal. Entonces, conclusión, sí es viable, sí se hace el parto vaginal, y sí quizás sea lo que está cambiando el pronóstico allá y no a nuestros bebés, porque ellos sí están logrando hacer ventilación nasal no invasiva y nosotros quizás estamos fracasando mucho más. Y quizás todo empiece desde acá. Mírenlo acá. Estos datos de la red de los Estados Unidos, del Kennedy Shriver, el medio, y miren, lo que verían ellos es qué requerimientos de reanimación tenían los recién nacidos de acuerdo a diferentes características, pero yo me voy a lo que me enfoco aquí, a cesárea. Aquí están los recién nacidos entre 29 y 34 semanas, aquí están un poquito más grandes, los que requirieron cuidado rutinario. Cuidado rutinario es secar y nada más. Los que requirieron que le pusieran CPAP u oxígeno, esto es en sala de partos, los que tuvieron que darle ventilación con presión positiva, los que tuvieron que intubar o los que tuvieron que reanimar. Vámonos a la cesárea, aquí está. Cuidado rutinario, el 43% de cesárea. Cuando el número de cesáreas se incrementa al 65%, ya requerían CPAP. Si la cesárea se incrementa al 70%, ya tengo que dar ventilación con presión positiva. Si la cesárea se incrementa al 76%, ya tengo que intubarlo. Y si se incrementa al 82%, tengo que reanimar. Ojo que es un modelo de regresión logística, o sea que sí es solo factor de riesgo. ¿En qué porcentaje nosotros estamos de cesárea? Más o menos el 76%, o sea, miren cómo van nuestros bebés. Conclusión, sí, la cesárea electiva sin trabajo de parto es necesaria en algunas ocasiones, pero realmente es la peor vía de parto para un recién nacido. Si me preguntan a mí, parto vaginal, a mí cuando me dicen cesárea de urgencia, yo tuve trabajo de parto, sí, yo, los ginecólogos se estresan, cesárea de urgencia, y yo, qué felicidad, tuvo trabajo de parto. Que me dicen cesárea electiva, y yo, que es la que consideramos de bajo riesgo, para mí es la de más riesgo, la cesárea electiva. Muy bien, entonces quedamos claros con la vía del parto. Vámonos 2 minutos al pinzamiento del cordón, porque también es parte de la adaptación importante. 1 minuto
poquito de fisiología, ustedes la conocen mejor que yo. Estamos hablando de la circulación in útero, resistencia pulmonar elevada, sistémica disminuida, gasto cardíaco dependiendo entonces de la placenta. Si el niño no ha llorado y el ginecólogo pinza el cordón, me quedé pulmones llenos de agua y me quedé con 30% menos de gasto cardíaco. Aquí le regalo un niño choqueado con pulmones llenos de agua. Gracias. Así, en numeritos grandes. Si el niño ha llorado, pues cambian las resistencias y tengo pulmones llenos de aire y un poquito más de sangre acá hemodinámicamente. Y eso se demuestra acá, y lo demuestra la hemodinamia. Miren, esto es la saturación arterial de oxígeno, acá está, cuando se pinza el cordón y el niño ha llorado. Es una saturación estable. Además, de una vez le adelanto, tarea que vamos a hablar después. No saturar por encima de 80 a los 5 minutos es un gran marcador de mortalidad. Miren cuánto saturan en promedio en este estudio los que le pinzaron el cordón y no habían llorado. 5 minutos, 60%. Esta me encanta, flujo sanguíneo cerebral. Flujo sanguíneo cerebral, cuando el niño ha llorado y se pinza, es estable. Cambio, cuando no ha llorado y se pinza, hay una elevación abrupta del flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo se llama elevación abrupta del flujo sanguíneo cerebral de un recién nacido prematuro? Hemorragia intraventricular. Aquí está lo mismo. Flujo pulmonar, pues no hay flujo pulmonar si el niño pinzamos el cordón y no lo ha llorado. Y la frecuencia cardíaca, incluso hay una caída. Esto. Pero Alejandro, entonces yo no entiendo, porque a veces las guías de práctica clínica, que es lo que nosotros, a lo cual siempre atendemos, nos dice, yo recuerdo el consenso europeo, donde indefectiblemente que para cualquier escenario usted tiene que pinzar al minuto el cordón. Pero ahora usted nos dice que para mejorar las condiciones fisiológicas del niño, lo pincemos o lo pincen cuando el niño ya ha llorado. Entonces, ¿cómo interpretar esa dualidad? ¿Podría ser un ejemplo de que no todas las recomendaciones se aplican en los mismos escenarios, que la guía de práctica clínica no es una camisa de fuerza? Con el pinzamiento del cordón hemos pasado por varias etapas, Ren. O sea, pasamos que pinzamiento temprano, después pasamos que el habitual, después que el tardío, después la Academia Americana de Pediatría dice que 1 minuto y le puso 1 minuto por lo menos, el europeo dice que más de 30. Yo creo que esto no es de tiempo. O sea, a mi gusto se debería llamar pinzamiento fisiológico. Fisiológico es que si va 1 minuto y el niño no ha llorado, no lo pince. ¿Por qué? Porque fisiológicamente me están entregando un niño que ya va con la cruz aquí a cuesta. Entonces, ahora si el niño lloró, pataleó, ya el Apgar lo evalúa uno pegado al cordón y el niño tiene un Apgar adecuado, incluso el ginecólogo ya en el hospital militar, a mí me tienen terror. O sea, yo entro y llego y les digo, mire, les recuerdo que mi contrato no me permite recibir recién nacidos que no han llorado. Esos residentes le dan y lo secan y yo... Además les recuerdo que no me he puesto guantes y no puedo recibírselo. Y dele, y que llore y vamos... Pero es eso, o sea, a la final eso empezó así y ya hoy es un día en juego en que el anestesiólogo hasta se mete y dice, oye, no le da pena con lo toco, mirale que usted no sabe hacer llorar a un niño. Y eso terminó en un juego tan bonito que hoy en día todos los niños se adaptan mejor. Entonces ya uno es el que debería decidir cuándo se pinza el cordón, porque uno es el que está viendo al bebé. Ya los ginecólogos son expertos haciéndome frecuencia cardíaca. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Uy, está más de 100. Listo, tiene buen tono, buen color, ya pasó 1 minuto. Ah, ahora sí pincemos. Pero al minuto no me lo pinces si el niño no ha llorado ni porque no me están dando un niño que ya va para la unidad. Entonces, el término no es 1 minuto, no es diferido, no es temprano. Se debería llamar pinzamiento fisiológico del cordón. Estos son estudios en animales lo que le mostré, pero mire, esto salió publicado 29 de marzo, o sea, hace, ¿oye qué? 1 semana. Igual, prematuros entre 22 y 28 semanas, inmediato versus tardío, y querían ver era alteraciones neurológicas o alteraciones neurológicas, pero vámonos acá, mire, necesidad de ventilación fue mucho menor significativamente en los que se hizo pinzamiento tardío, resucitación extensiva fue menor en los que se hizo pinzamiento tardío, enfermedad de membrana hialina fue menor significativamente en los que se hizo pinzamiento tardío, administración de surfactante fue significativamente menor en los que se hizo pinzamiento tardío. O sea, sí tenemos mejores bebés. Está de más decirle que sí encontraron menos alteraciones neurológicas en los que se hizo pinzamiento tardío. Mira el datico que les tenía acá. 22 a 28, 53% de cesárea, o sea, el 50% nació de parto vaginal, señores. Se puede. Y les va bien. Ok. Manejo respiratorio inicial. Entonces, ya la mamá recibió esteroides, ya nació de parto vaginal, ojalá, ya pinzamos el cordón fisiológicamente, llevamos media tarea ganada. ¿Qué nos falta?
Pues algunos desafortunadamente pequeñitos, aunque tengan esfuerzo respiratorio, hay que ayudarlos. A todos los menores de 32, doctor Rani, todos los menores de 32 semanas tienen deficiencia de surfactante. Unos más, otros menos, pero la tienen. Tenemos que ayudarlo. ¿Cómo lo ayudamos? Desafortunadamente, ¿con qué contamos? Ambú. En el libro de los artefactos muertos en la neonatología, yo tengo el HUD, el ambú. Deberíamos ya tenerlos allá para que los residentes conozcan con qué manejábamos mal los recién nacidos antes y con qué deberíamos manejarlos hoy en día. Solo un ejemplo, aquí está. Ambú, bolsoto inflable y algunos de los dispositivos de pieza en T, que se llaman hoy en día, este es el caso del Neopuff. Aquí están PEP, sabemos que solo hay un tipo de ambú que proporciona PEP y no es el que tenemos disponibles, entonces no proporciona PEP, el Neopuff sí lo proporciona. Además, miren la presión pico, porque acuérdense que presiones, cuando damos ventilación con presión positiva por encima de 30, sobreextienden el alvéolo, lo dañan. ¿Y de qué depende cuando estamos en ambú? De los nervios y de la fuerza del que está reanimando, y cuando estamos reanimando todos estamos nerviosos y fuertes. Mírenlo acá. Respiración en la que se dio más de 30, con la bolsa autoinflable el 45, o sea, la mitad de las veces sobredistendió el alvéolo. Miren esto. Prematuro, membrana hialina, ambú. Doy acá, ¡pum!, sobredistiendo. Suelto, ¡pam!, colapsa. Sobredistiendo, colapsa. Sobredistiendo, colapso. Con 4 de esas se acabó lo que quedaba de pulmón. Si le doy con una pieza en T que controlo PIP y que tengo PEP, ventilo así. Vamos bien. Y lo muestran los estudios. Ya lo vamos a mostrar en el estudio. Miren este. ¿Se acuerdan del conejito? Este conejito es prematuro. Nace. Antes lo hacían 20 segundos. Mira que vamos en 90 segundos. No hay capacidad residual final. No hay volumen pulmonar. Dijimos que es 10. Por aquí a los 60 segundos hace un poquito de volumen pulmonar. Pero ¿qué está? En inspiración lo logra. Pero en expiración, ¡pum!, la bota. Ambú. O ni hablar cánula nasal o HUD. ¿Qué pasa si a este conejito prematuro le ponemos 5 de PEP? 5. Miren la diferencia. A los 30 segundos ya tengo 10 de volumen pulmonar y a los 75 segundos tengo aire en inspiración y mantengo aire, capacidad residual funcional en expiración. Esto es capacidad residual funcional con 5 de PEP, esto es sin PEP. Y esto es volumen pulmonar sin PEP y con 5 de PEP. O sea que lo que tenemos que hacer en estos bebés es darle PEP. Y el ambú no es la herramienta, señores. No la es. Aquí están los estudios. Este es el estudio más grande que se ha hecho en 1000 pacientes en el grupo del doctor Wally Carlos en los Estados Unidos. Y miren los desenlaces. Intubación, el 17% lo que se hizo en pieza T versus el 26% que se hizo con bolsa autoinflable. Miren acá, PIP por encima de 25, ya lo dijimos, aquí fue el 37% versus solo el 10%, y aquí está días en ventilación mecánica, 5 en promedio versus 8.3 en promedio. Pero eso significaría que en cada sala de partos no tuviéramos la bolsa autoinflable, y si tuviéramos un dispositivo que nos da PEP, ¿qué tan viable es de pronto para nuestras economías de las instituciones? Y a mí se me ocurre el tiempo de duración de estos dispositivos, porque está claro que nos disminuye la morbilidad respiratoria, está claro que mantiene más fisiológicamente la capacidad residual funcional. ¿Y costo-beneficio? ¿Quiere que se lo venda de costo-beneficio? Días de hospitalización, secuelas a largo plazo, uso de surfactantes, más dosis al que no ventiló bien. Y si se lo pongo más barato, hoy en día uno de esos dispositivos, ojo, yo no lo vendo ni me gano comisión, está acá, que es el Neotit, ¿lo conocen? Vale lo mismo que vale un ambú. Y proporciona PEP y PEP. O sea, no hay justificación, doctor Acuña, lo siento. ¿No se diría que son equipos muy costosos o que son equipos difíciles de conseguir? Yo no sé si en su experticia o en los talleres que ha desarrollado en las instituciones, no en ciudades grandes como esta, pero de pronto en ciudades intermedias, existe la posibilidad de que adquiera alguno de estos dispositivos, no me interesa cómo se llame, pero alguno de estos dispositivos que garantice una presión. Cada día es más frecuente. Hubo un problema ahorita con alguno de ellos, con el Neotit casualmente, porque hubo cambio de productor, les puedo adelantar el dato, pero en un mes va a estar otra vez disponible en toda Colombia.
pero Neopuf hay en el país, o sea, es que se debe hacer el esfuerzo, Rani. O sea, estamos hablando de vidas, estamos hablando de costos, estamos hablando de todo, hay que hacerlo. Quería, para terminar acá esta parte de la ventilación, este es el grupo de los menores, de los de muy bajo peso, y mira los indicadores igual. Frecuencia cardíaca por encima de 100 lo logró el 88% y 76%, ya vamos a ver lo que significa tener bradicardia a esas horas. Soporte ventilatorio es mucho mayor el del bol tonto inflable, y mire que aquí se encontró diferencia en displasia marcada significativa en la bolsa autoinflable. O sea, no deberíamos usar ambú en sala de parto. Ya para terminar, me robé 5 minutos, pero es que el doctor pregunta mucho. Anoten preguntas. Hablemos del oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Porque antes le poníamos, el niño no había nacido, ya tenía una cánula acá, ojalá a 7 litros por minuto al 100% para que ayudáramos a rescatar a esos niños. Manejábamos técnicas, hasta poníamos en campana para que ojalá fuera 200 para tratar de adaptar al bebé. Y supimos que no, que al 100% es muy malo. Y no pensemos en retinopatía, pensemos que es que al 100% demora la aparición de respiraciones espontáneas, que al 100% causa incluso disfunción mitocondrial, que al 100% incluso causa daño pulmonar inmediato. Y aprendimos que a los niños podían reanimarse al 21%, tanto los asfixiados como todos los bebés a término. Siempre nos dio cosa con el prematuro, porque siempre uno es, ay, prematurito, ¿cómo le ponemos oxígeno? Porque es chiquito. Nosotros tratando de curar al prematurito no le hemos causado tanto daño. No le demos comidita porque le da enterocolitis y resulta que era el ayuno lo que le daba la enterocolitis. Bueno, aparece este metaanálisis donde sugiere que en recién nacidos prematuros, iniciar del 21 al 30% disminuía, había una tendencia a disminuir, porque no es significativa, la mortalidad comparado que empezar con concentraciones altas. Y por eso fue que en el 2015 el ILCOR hace la recomendación que dice que las reanimaciones recién nacidos prematuros de menos de 35 semanas se podría iniciar entre el 21 y el 30%. Y ahí fue donde nos quedamos. ¿Qué pasó? Que ya hoy en día sabemos que al 100 no. Pero después de esta recomendación del ILCOR, que yo no sé, el ILCOR se reúne cada 5 años, no sé si va a esperar que pase el 2020 para cambiar un poquito esa recomendación, aunque ya todo el mundo la cambió porque nos enteramos de estos estudios. Aparecieron 2 estudios. Uno, en noviembre del 2015, la recomendación apareció en octubre, donde aleatorizaron bebés entre 23 y 27 semanas, o unos iniciaron al 21 y otros al 100%, y encontraron que esos recién nacidos prematuros en los que se pesó el 21% tuvieron más daño neurológico inmediato. Y después, en el 2017, aparece este estudio del doctor Saustad y todo su grupo multicéntrico, donde también encontró que en los menores de 1250 empezó a reanimar al 21 al 100. ¿Y qué se dio cuenta? Que los que reanimó al 21% se demoran mucho más en obtener metas de saturación. ¿Se acuerda lo que habíamos hablado antes? Aquí se lo muestro. Miren, esta barra ancha que está acá es las metas de saturación que debería tener un recién nacido según la Academia Americana de Pediatría, que son las que ustedes se saben de memoria y tienen una tablita allá, que dicen lo mismo, que a los 5 minutos debería saturar por encima de 80. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron que los que reanimaron al 100% sí lograban la meta, pero los que reanimaron al 21% no lograban la meta. Y a esos niños no les iba. Encontraron en este estudio que entonces factores de riesgo asociados con muerte antes del alta en bebés era no lograr una saturación por debajo, no lograr saturaciones por encima de 80 y si son prematuros más. Lo que hay ahorita entonces en el concepto es, al 21 no deberíamos empezar, al 100 tampoco. Malas noticias, ¿qué necesitan? Un blender. Van a llegar caros el lunes a todas sus unidades, allá donde manejan residuos, tienen que comprar unos equipos, pero van a salvar vidas y van a ser felices. Y además van a pelear con los ginecólogos para que tengamos partos vaginales, así que les deseo suerte. Pero esa es una tarea que yo logré durante 5 años en el Hospital Militar y la vamos ganando. Entonces, conclusión, no sé si empezar al 21, no sé si empezar al 21 no, al 30, al 40, no lo sabemos, hay un estudio que se está corriendo ahorita para tratar de definir eso, pero lo importante es que la meta sea que ningún niño debería tener bradicardia por debajo de 100 a los 2 minutos y ninguno debería estar saturando por debajo de 80 a los 5 minutos porque ya se vuelve un marcador de morbimortalidad. O sea que eso significa que usted debería titular ese FIO2 acorde a las condiciones fisiológicas del niño, porque es que yo sí quedé más confundido que confuso, Alejo, porque inicialmente nos decían 100%, ya queda claro que no.
21 tuvimos luego una guía, recuerdo que nos decía, todos los que no tengan dificultad reanimamos al 21%. Y ahora nos dice que 21 y 30% los desenlaces no quedan claros. Entonces, ¿cómo sería una recomendación? Empezar al 21 en los términos sigue siendo recomendación, pero en el prematuro empezar al 30 por ahora. E ir titulando de acuerdo a las metas de saturación. Correcto. Y la última pregunta, le prometo, es esas metas para iniciar la FIU2 cambiarían acorde a la presión barométrica a la altura de la ciudad. Una cosa sería Cartagena, otra sería Montería, No, otra sería es Bogotá. a saturación preductal del bebé donde esté, tenemos que lograr esa meta. Entonces, para terminar, yo creo que cuidar el pulmón del recién nacido y cuidar a todo el recién nacido es una tarea que empieza antes de llegar a la unidad de recién nacidos. Yo estuve 19 años metido en una unidad de cuidado intensivo y como no me podía pensionar, porque aquí uno no se puede pensionar, doctor, le informo, ni tiene año sabático, dije yo, quiero descansar un poquito, me fui 2 meses provisionales a sala de parto y llevo año y medio allá y nadie me saca. ¿Por qué? Porque descubre uno todo esto y descubre que antes de que ser uno el duro en la unidad, hay que hacer muchas cosas antes para lograrlo. Y hemos logrado cosas buenas, tú lo has visto, hicimos un trabajo sobre taquipnea, manejo con CPAP en recién nacido término interesante que no les voy a mostrar para no quitarle más tiempo. Pero bueno, la conclusión es que es un manejo de muchas cosas. Y no es una intervención, son muchas medidas que hay que hacer. Esteroides prenatales, ojalá el parto vaginal, pinzamiento fisiológico del cordón, PEP temprano en todos los prematuros, dar la cantidad de oxígeno adecuado y esto pues si me invitan un día les hablo con todo cariño del manejo de CPAP, ventilación no invasiva y uso de surfactante temprano a aquellos pacientes que lo necesiten. Esto es lo que traía ahorita, no les acepto preguntas, sino después hagan preguntas, el doctor Acuña hace preguntas. Vamos a tener 20 minutos para que les aclare todas las dudas. Muchísimas gracias por su atención. Le iba a pedir si me la dejaba un segundito esta ayuda, porque con esta me quiero vincular un poquito. Siempre hemos hablado con Alejandro acerca del bienhacer en las unidades de cuidado intensivo, de la prevención misma que denota un buen control prenatal, identificando adolescentes, identificando factores que puedan ser controlables y prevenibles para idealmente que todos estos productos llegaran hasta sus 38, 39 semanas. Pero esto nos indica que si hacemos las cosas bien, probablemente los pediatras y neumólogos pediatras que trabajan en el programa Canguro y nosotros, a los que nos gusta la neumología neonatal, que cada vez somos más, tengamos menos trabajo, menos que hacer y dedicarnos a otros menesteres que probablemente son no más importantes, pero que necesitamos soluciones a la vuelta de la esquina, como fibrosis quística, como enfermedad intersticial. Pero déjenme decirles que si ustedes se llevan a casa estas recomendaciones desde el momento en que hacen la reanimación, probablemente Chile, que aquí la veo, probablemente Andrea, que está en el conversatorio también, van a tener menos trabajo, vamos a colocar menos broncodilatador, menos esteroide, vamos a tener menos hospitalizaciones. Por favor, ahora sí, recuérdenlo y llévenlo para la casa. Lo que vamos a tratar hoy, o lo que vamos a discutir hoy en estos 15 o 20 minutos, porque voy a correr un poquito, ya Alejandro ha tocado algunas cosas que desde el punto de vista fisiopatológico son importantes para explicar por qué un niño prematuro, extremo o casi tardío va a tener desenlaces respiratorios que van a impactar, 1, la tranquilidad y la calidad de vida de la familia, 2, la tranquilidad y calidad de vida de el núcleo sanitario que lo está atendiendo y por supuesto del mismo niño. No lo van a creer, pero factores tan importantes como que chequeamos en los programas Canguro y es la ganancia ponderal exagerada, que uno le diría, bueno, no, pero es que estos niños no se pueden, lo último que se puede pensar es que estén desnutridos. Pues resulta que si yo me voy para el otro lado y empiezo a tener ganancias ponderales que no son las apropiadas, vamos a tener mayor incidencia de sibilancia. Entonces, la literatura está plagada de una cantidad de observaciones a través de cortes y a través de estudios de transversalidad en los que demuestran que definitivamente sí hay una asociación entre si yo soy prematuro y prematuro con displasia, no importa los escenarios, voy a tener más alteración en la función pulmonar, 1, 2, mayor probabilidad de ingreso hospitalario, particularmente durante los 2 primeros años de vida, 3, mayor carga de enfermedad respiratoria, denominada como sibilancias o como tos, y por sobre todas las cosas, mayor necesidad de uso de recursos sanitarios. Es así como se disparan las fórmulas de
broncodilatadores, bromuro hipatrópico, etcétera. No lo digo yo, está en la literatura y hace mucho tiempo lo identificó, y esto es lo que nosotros queremos explorar en nuestros prematuros colombianos. ¿Por qué un neonato es prolijo a que tenga alteraciones en su función pulmonar o tenga mayor morbilidad? Pues hay dos razones que ustedes conocen mejor que yo. La primera de ellas es la misma prematurez hace que no haya una transferencia de anticuerpos, y este niño que ya viene inmunodeficiente de alguna manera lo sea más cuando, al no tener un periodo de gestación completo, las inmunoglobulinas que van a ser función de la madre para ser pasadas a través de la placenta no alcanzan en su tiempo. Pero en segundo lugar, esto es lo que yo sí quiero que hoy se lleven como mensaje a casa. No solamente se trata de un déficit inmunológico, sino de la arquitectura como tal del pulmón y del calibre de la vía aérea. Visto de otra manera, siempre nos imaginamos a los prematuros como todo chiquito, alvéolos chiquitos, bronquios chiquitos, y eso es cierto. Pero más importante que eso es que toda la interdependencia fisiológica de estos neonatos está completamente afectada. Su intercambio, algo que no pensamos cuando estamos en la unidad de cuidado intensivo, es decir, la membrana, la unidad alveolo-capilar, el retroceso elástico, todos esos componentes hacen que este niño sea más prolijo de enfermedad respiratoria. Entonces, no solamente se trata de un déficit inmunológico transicional, sino también de la arquitectura y función de esta vía respiratoria. Esto es el estudio Castor, donde demuestra la susceptibilidad de un niño con displasia o sin displasia, con sincitial o sin sincitial, para ser hospitalizado. De manera global hay un riesgo 7 veces mayor comparado con niños que nacen a término. Entonces aquí ya tenemos pérdidas. Indefectiblemente, si no hacemos lo que Alejandro manifestaba, y si nosotros no tenemos prevenciones tan sencillas como lavado de manos en la unidad de cuidado intensivo, antes y después de tocar al paciente, vamos a tener, aquí dice sincitial, pero puede ser cualquier virus, rinovirus, adenovirus, influenza, paramixo, tenemos 7 veces más riesgo de que el paciente que es prematuro o prematuro con displasia sea hospitalizado. Ya caracterizado solamente por sincitial, seguimos teniendo un riesgo alto que es el de 4. De nuevo, dar este tipo de instrucciones en la unidad de cuidado intensivo. Desinfectemos apropiadamente los elementos de monitoreo con lo que examinamos los niños. Tengamos nuestro esquema de vacunación completo, incluyendo influenza, para auxiliares, terapeutas y médicos, porque es que nosotros somos un reservorio para estos niños. Vuelvo y les repito, aquí les planteé el escenario de un sincitial respiratorio, pero la situación es exactamente similar para cualquiera otro de los virus. Esto es lo que nosotros hemos estado haciendo, ya muchos lo conocen, en el Hospital Militar, una corte de seguimiento de 10 años tienen estos niños, 138 niños, los conocimos literal desde el momento en que la mamá los parió, y hoy en día ya tienen una función pulmonar medida, no solamente por espirometría, sino por oscilometría de impulso y por test de difusión de monóxido de algunos de ellos, porque queríamos ver qué pasa y compararnos con los desenlaces de la literatura, si estos desenlaces de hospitalización, de sibilancia, etcétera, son iguales aquí en Colombia o son iguales con respecto a otros países del primer mundo. Esto es en general el resumen de la parte sociodemográfica, en donde tenemos niños el promedio 1417 para esa época. Recuerden que estos nacieron hace 8 años. Y este dato que nos interesaba muchísimo para validar otra de las herramientas más poderosas, el super saiyajin contra los virus, que es la lactancia materna. Esto es la evolución del mejor de los Pokémones. Si ustedes logran jugar con esto, sincronizarse con la lactancia materna, ya tienen menor trabajo para Alejandro Colmenares y para nosotros, y nos podemos dedicar a otros menesteres no menos importantes. Este es el promedio para esa época en el 2008-9 que se daba de dosis de el anticuerpo, y la duración en soporte ventilatorio de 4.5 centímetros. Miren, ¿qué descubrimos nosotros? Para nosotros nos parecía que era un hallazgo demasiado crítico, pero cuando nos vamos a comparar con las cortes, la más grande, la de Australia, los resultados son exactamente iguales. 56% de nuestros neonatos prematuros con displasia se nos hospitalizan en el primer año, y esto cae significativamente a 23%. ¿Qué explica? Lo explica los cambios en el calibre de la vía aérea, probablemente. Señor, con su avena. No, ¿eso es causa qué? ¿Es viral? ¿Es secuelas? ¿Es asma? ¿Es bronquiolitis? O sea, pudieron determinar, porque como se comporta, uno diría, no, pues es el típico comportamiento que uno espera, que el primer año tenga más hospitalizaciones que no, y si nos metemos BCR por ahí, pues de repente no llegaría. ¿Pudieron determinar las causas de esas hospitalizaciones, el diagnóstico? Ese fue uno de los grandes limitantes, como tenemos en todas las investigaciones, y era que no teníamos plata en ese momento. Teníamos todas las ganas de iniciativa, pero no plata. Entonces acá, pero no importa, esa dentro de la pasión de investigar está precisamente eso. Lo que estamos registrando, gracias Alejandro por esa aclaración, porque a mí se me olvida que estamos entrando en detalle con, estos son infección respiratoria baja.
¿Qué significa? Neumonía, coqueluche, tosferina, no importa si es un virus o sea una bacteria. Entonces, el riesgo va en los dos sentidos, tanto para bacterias como para virus respiratorios, que posteriormente logra disminuirse a propósito pues, de lactancia, de estrategias seguramente como lactancia materna, como probablemente el crecimiento, la responsabilidad nutricional, de acrecentamiento que tenemos sobre este niño y la disponibilidad que tenemos en grupos de riesgo del anticuerpo monoclonal. Entonces, ¿qué factores en nuestra corte nos podían determinar tempranamente si ese niño iba a recaer por morbilidad respiratoria? Mire, este es uno de los trabajos más bonitos que publicamos en el Human Development del año pasado, en donde identificamos, esto no se había probado en Colombia, lactancia materna, pero sobre todo algo que Alejandro había hecho es la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Y es perfecto este ejemplo porque en 2008 no teníamos todas estas estrategias, Alejandro, que usted nos decía. ¿Cómo se ventilaba en el 2008? Se entubaba la gran mayoría de los pacientes. Exactamente. Hoy en día, con la no invasiva, tenemos una oportunidad de oro para lograr disminuir estos desenlaces de morbilidad. Entonces, en la medida en que a mí me ventilaban más, en la medida en que más tiempo de oxígeno tenía, pero sobre todo en la medida en que menos lactancia materna me daban, miren lo que pasaba, había infección respiratoria de ese 66% en el primer año de vida. Particularmente las mujeres son bendecidas por todas, juiciosas, metódicas, responsables, y aparte de eso, la lactancia materna, cuando yo lacto a una mujer, es casi el antidemonio contra una hospitalización por infección respiratoria baja. Entonces, ningún prematuro se les puede escapar de lactancia materna, y si es una mujer menos, porque la magnitud de protección de la lactancia materna es mayor sobre las mujeres que sobre los hombres. ¿Significa eso que, como siempre nosotros, muy desvalidos, deberíamos estar no expuestos a lactancia materna? No, el efecto está en los dos géneros, lo que pasa es que es mayor en las niñas. Y estos son ya no para hospitalización, sino para hospitalización prolongada y recurrente, es decir, el que se hospitaliza muchas veces en el año, pero además requiere más uso de recursos sanitarios. Y de nuevo, una menor edad gestacional que se puede controlar. ¿Cómo? Con un control prenatal apropiado. Menor peso, también vigilando el peso de la mamá durante el periodo de gestación. Y adicional a ello, el hecho de tener al menos 6 meses de exposición a lactancia materna, ni siquiera exclusiva, sino mixta, también protegió contra no una hospitalización, sino varias hospitalizaciones que requerían más tiempo de estancia hospitalaria. Y aquí sí, lo lamento decirle a las mujeres, pero los más beneficiados fuimos los hombres. Si nos queremos hospitalizar menos veces y con estancias prolongadas que no sean tan prolongadas, pues indudablemente que tenemos que recibir la exposición a la lactancia materna. Este es un trabajo que quiero compartir, el perfecto ejemplo de transversalidad. Se puede investigar en el hospital, se hizo con neumología. La cabeza de este trabajo fue Alejandro Colmenares y una de nuestras residentes que hoy en día está, creo que, trabajando con la Armada, en donde queríamos determinar en qué se diferencia el comportamiento. Aquí pudo haber sido de nuevo, pudo haber sido un estreptococo, pudo haber sido un hemófilos influenza, pudo haber sido un parainfluenza, pero queríamos, para tomar políticas de acción en nuestro hospital, mirar el comportamiento de sincitial respiratorio. Miren, 44%, una tasa bastante positiva para nuestro grupo poblacional, pero aquí lo bonito de este estudio es que cogimos los que eran a término y los que eran prematuros. Y nos dimos cuenta, lo primero es que observen, los que son positivos para sincitial, no importa que sean prematuros o no importa que sean productos a término, tienen el doble de estancia hospitalaria. Aquí lo ven, 13 versus 10 y 5 versus 7. Esta es la corte con la que nosotros nos estamos comparando. Australia, más plata, ahí sí Alejandro, más recursos, más disposición, probablemente un grupo sanitario mayor que el que nosotros tenemos. En el grupo de investigación de nosotros de esta corte, tengo que agradecerlo, han pasado residentes en los últimos 8 o 9 años que nos han ayudado a alimentar esta corte, pero al final siempre somos los mismos 5 o 6 pelagatos. En Australia esto tiene un grupo que lo componen 30 personas. Sibilancia, nazco prematuro, ¿voy a sibilar en el futuro? Mírelo, 25%, en nuestra corte 18%, tos 45%, es decir, que van a estar buscándolos. Oye, yo fui prematuro, es que me la paso tosiendo, ¿qué será lo que tengo? ¿Tengo asma? ¿El calibre de mi bebé era esta pequeña? ¿Qué es lo que pasa? Diagnosticados alguna vez como asma, 44 y 50%. Esta es la más crítica en mi concepto. Necesidad de medicamento durante los últimos 3 meses similar a asma, salbutamol, broncodilatador, beclometasona, 28% versus 55% en nuestra corte. Sibilancia persistente o tos, 53 para Australia, 45 para nuestros niños.
al menos una admisión hospitalaria, como les decía, 56 para nosotros, 65 para Australia, y exposición a tabaco, 21%, 13%. Rani, una pregunta. Me llama la atención que en las dos cortes, independientemente del tamaño de los recursos y lo que sea, se parecen muchas cosas, menos en ese punto de la medicación para asma de los 3 meses. ¿Eso puede significar que en nuestro caso, en nuestro medio, hay más asma o que estamos tratando muchas gripas como si fuera asma? Usted tiene toda la razón. Probablemente esta mayor de incidencia en uso de recursos sanitarios obedezcan a que esos síntomas que ellos tienen, como tos, como sibilancia, los confundamos con otras enfermedades como bronquiolitis y empecemos el manejo con tratamiento a sabiendas de que estos niños tienen morbilidad respiratoria, pero que nosotros no creemos que la tienen en el escenario normal. O lo otro es que sistemáticamente un niño con displasia en Colombia en muchos sitios sale con una receta preestablecida: oxígeno, salbutamol, beclometasona, sulfato ferroso, polivitamina. Entonces esto pudo haber llevado a que comparativamente con las cortes internacionales tengamos mayor uso de recursos de medicamentos broncodilatadores. La pregunta que yo le hacía a Alejandro, y por eso en ese momento le interrumpí: nosotros siempre vemos el riesgo, por ejemplo aquí tratamiento de asma para 5 años en menores a 32, el grupo de 32 a 33, el de 34 a 36, pero mire, 37 y 38, que son lo que ustedes denominan Los a término temprano. Correcto. Perdona que se esté interrumpiendo tanto. Me encanta esa gráfica porque mire que hablábamos de los a término temprano. Y mira que ya vamos también a factor de riesgo para sibilancia a largo plazo. Y me preocupa porque ya hay 2 recomendaciones, Ray, no sé si la conoce porque son nuevas, así que no las conoces, pero ya toda restricción del crecimiento intrauterino, la norma es que hay que desembarazar a las 37 semanas, y ahora se inventaron una patología que se llama hipertensión gestacional, que no es preeclampsia ni es nada, la cual también hay que desembarazar a las 37 semanas. Y miran ya las consecuencias a corto y a largo plazo que está teniendo esos a término temprano. Entonces, si usted le mete a estos 37, 38 cesárea, miren el resultado, magnifica la posibilidad de que tengamos que verlos y agotando recursos sanitarios. De igual manera, la persistencia de sibilancia o asma en los que fueron prematuros, claro, eso lo sabemos, mientras más pequeño, pues más sibilo, y lo ven acá menor de 32 semanas, pero miren que este grupo de 34 a 36 también adolece de síntomas respiratorios. Y por eso le hice yo la observación a Alejandro: Alejo, esos pacientes no me los deje de últimos para evolucionar. Es que, no, ese es hasta el de 36 semanas, ese no tiene ningún riesgo, pero resulta que están viendo, también tiene un riesgo, no de la misma magnitud, pero existe un riesgo importante, 2,5 veces más, de que ese niño tenga síntomas relacionados con problemas respiratorios, sibilancia o asma. Y el de 37 a 38, Alejo, nuevamente está exactamente con la misma tendencia. Entonces yo creo que es otra que le permito que la pueda usar en sus conferencias para que sensibilice acerca del no a la cesárea sin trabajo de parto. Para finalizar, entonces, ¿qué es lo que vemos en términos de función pulmonar? Porque ya les dije, se hospitalizan, la carga de síntomas, y vamos a finalizar con función pulmonar. Estos niños, ¿qué pasa con ellos a largo plazo? A los 6, a los 7, a los 8, ¿son pulmones normales desde el punto de vista de función pulmonar? Infortunadamente no. Y no solamente el que tiene displasia, miren, el que es prematuro, también, incluso prematuro o tardío, eso es una serie lindísima de Cotecha. Es lo que más o menos fue el que nos inspiró a nosotros a hacer esta corte. Miren, estas son las pruebas de función pulmonar de un niño normal, de un niño prematuro y un niño con displasia broncopulmonar. Uno asumiría que con todos los cuidados, vacunación, lactancia y acrecentamiento ponderal o una buena recuperación, hiciera un catch-up, recuperara su función pulmonar. Pues no, les tengo esa mala noticia. Miren, el BF1 se mantiene en los 20 años, pero sobre todo en los niños prematuros o con displasia broncopulmonar, esa función pulmonar permanece realmente perdida. Y si tomamos el ejemplo de la oscilometría de impulso, que hoy en día está disponible en algunos centros de Colombia para medir, es una prueba que no es dependiente de esfuerzo, 20 segunditos, el niño sopla a partir de los 2 años y medio y tenemos resultados de resistencia y de reactancia a nivel pulmonar. Que es el desenlace más importante para neonatos, el delta R5-R20, que nos indica que hay obstrucción en la vía aérea periférica, se ve afectado especialmente en niños prematuros y en niños con displasia broncopulmonar. Este es el tracking o el seguimiento de función pulmonar en los años. Aquí está el segundo, el cuarto, el sexto, el octavo, el 12. Y miren cómo el BF1 en los niños que son prematuros va hacia abajo. Y si les da por vapear y si les da por fumar, pues seguramente va a tener todavía una peor evolución. Pero espere, como dicen en televentas, hay más. Aquí no termina la situación. En los mesoflujos, miren, también el FEP 2575 se va al suelo. Y se va al suelo si usted no toma medidas de contención relacionadas con este prematuro. Hiperreactividad bronquial, algo que vemos en asma.
En algunas oportunidades mandamos a hacer test de reto para identificar si el niño tiene hiperactividad bronquial o no. Resulta que en displasia sucede exactamente lo mismo. Miren, hace parte, está en rojo, de las enfermedades, porque no, asma no es la única, para lo cual indicamos un test de broncoprovocación. También está la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar y, sin tener displasia, el extremadamente prematuro también. Entonces, ya no solamente hablamos de un calibre, sino de un tono de esa vía aérea que está afectada. El peso, esta pregunta se la voy a dejar a Alejandro. Miren lo que les decía. En programa Canguro siempre queremos que nuestros niños se incrementen 20 gramos, me corrige Alejo por favor, en su incremento ponderal, 20 gramos. Pero resulta que en los extremadamente prematuros o en los moderadamente prematuros, si yo me vuelo de esos 20 gramos y se me ocurre que quiero subirle a 70 gramos, el riesgo de sibilancia también se me aumenta. 2 veces más, 1,5 y 2 veces más. Mientras más prematuro, la obesidad es un mal acompañante de estos niños prematuros. Es decir, los pongo a sibilar más fácil. Ese riesgo no existe en los niños que nacen a término. Entonces, creo que esto es un nuevo lineamiento, no sé usted cómo lo vea. Sí, no, la verdad no lo conocía, pero entonces va sumando un poquito más, porque ya sabíamos que en el reatrapaje, cuando queríamos que esos niños recuperaran peso y nos íbamos para el otro lado, se asociaba con enfermedades metabólicas en adultez, en hipertensión, en diabetes. Ya esto es otro adicional más para que nosotros, los que manejamos recién nacidos, tengamos muy bien controlado lo de una exagerada ganancia de peso, porque ya está otra piedrita más que pudiera sumar en morbilidad a esos chiquitos. Buen dato. Y finalmente, ¿qué encontramos nosotros en relación a asma y función pulmonar en nuestra corte de prematuros con displasia? Miren, 50% de un diagnóstico que no sabemos si se llama asma o no, pero que se parece a asma. Tosen, sibilan, desencadenada por virus, algunos responden a broncodilatador. Esto es lo más importante. Si usted tiene diagnosticado a estos niños y el 55% están usando en este momento un controlador, ¿por qué no están controlados el 45%? Esa es una respuesta que nosotros no tenemos. Lo diagnosticamos, perdón que le ponga ejemplo, le colocamos el tratamiento, empezamos la prevención, pero oh, sorpresa, cuando vienen a la clínica de displasia con nosotros o a la clínica de seguimiento, usted sigue con los mismos síntomas. Esto nos hace pensar a nosotros que son dos entidades diferentes, que el que sibila por displasia es diferente al que sibila por asma y probablemente no es una receta de cocina lo que tenemos que darles. ¿Qué pasa con la función pulmonar? De esta corte, que hasta ahora hemos evaluado 50 de los 138, la oscilometría de impulso fue la más sensible para detectar cambios tempranos. Sin embargo, en la espirometría vemos una disminución en el casi 30%, perdón, en el 22% del BEF1 y detectamos reversibilidad en el 30%, en el 27% y en el 30% de oscilometría de impulso. Visto de otra manera, si estos fulanos son asmáticos, ¿por qué no responden al broncodilatador? Eso es lo que todos pensamos. Si realmente la displasia o la prematura lleva asma, entonces nosotros deberíamos tener una respuesta casi al 100%, así se define asma. Le pongo el salbutamol y confirmo una reversibilidad. Miren, no hay reversibilidad. ¿Podríamos afirmar que la prematurez es una autopista para asma? Nosotros, en el militar y nuestro grupo de investigación, creemos que no. Se parecen, hay cosas como el mecanismo inflamatorio, lo hay en displasia, lo hay en asma, hay hiperreactividad, les mostré la zona roja, lo hay en displasia, pero también lo hay en asma. Obstrucción crónica de la vía aérea, ya les mostré, la función pulmonar de estos niños a los 10 años está limitada, está disminuida, igual como puede suceder en un paciente que es asmático no controlado. Y hay remodelación de la vía aérea. Biopsiar a estos niños es difícil, pero se ha demostrado que hay engrosamiento de todo lo que es la vía aérea con neoformación y en procesos endoteliales. Entonces, ¿se parecerían? ¿Serían lo mismo como esta gráfica? ¿Será que este es asma y este es displasia, o esta es displasia y esta es asma? Como lo quieran llamar. Pero nosotros, después del ejercicio que hemos hecho de investigación, pensamos que no son la misma identidad. No son la misma entidad y que tenemos que corroborar esto, terminando de analizar los 138 niños que tenemos, porque en asma el mecanismo es TH2, en displasia es TH1. Las células efectoras de asma son eosinófilos, en displasia son macrófagos y neutrófilos. Los niveles de exhalación de óxido nítrico exhalado están disminuidos en displásicos, aumentados en un fenotipo TH2 de asma. No hay una clásica respuesta broncodilatada, ya lo vieron. 30%, si son asmáticos, ¿por qué el 100% no respondieron? A nosotros solamente el 30 o el 22% si lo evalúan por espirometría. Y la condición de atopía no hace diferencia, tanto displásicos como asmáticos van a tener atopía. Entonces, para usted esta pregunta, doctor Alejandro, ¿cómo cree que llamemos esta morbilidad respiratoria? Asma del prematuro, sibilancia de la prematurez,
sibilancia de inicio en la incubadora, sibilancia temprana transitoria. ¿Cuál de todas estas a su merced le gusta para que lo bauticemos a partir de hoy a todos estos niños que sibilan como prematuros? De la prematura me gustaría porque implica de una vez a quién es que sobre que tenemos que actuar desde el inicio. Es una respuesta, yo creo que está muy lejos todavía de alcanzarse, pero indudablemente creemos que es un fenotipo de sibilancia completamente diferente. Estos son los mensajes para llevar a casa. Solamente me interesa que lo que Alejandro les dejó como mensaje, la prevención, y la prevención pasa por el conocimiento de las enfermedades, la vacunación, el lavado de manos, el uso de anticuerpos. Esto es especialmente discutible en grupos de riesgo, ojo, en grupos de riesgo. Y aquí sí, un trabajo excelente que hizo el ASCON con el IETS en las recomendaciones acerca de cuándo colocar el anticuerpo son absolutamente claras. Yo no se las voy a repetir acá, ustedes las tienen en las guías, las pueden accesar, pero si nosotros, como cualquier otra intervención, empezamos, por ejemplo, a utilizar estrategias de prevención que no están indicadas, probablemente esta, como otras indicaciones, pueden resultar no costo efectivas. Y es importante que conozcan cómo es la circulación para colocar el anticuerpo de la presencia de sincitial aquí en la costa, porque no es lo mismo que Bogotá. En Bogotá tenemos problemas en febrero, marzo, abril, pero aquí en la costa ustedes tienen problema en julio, desde julio hasta septiembre. Luego cualquier medida de prevención, denomínese anticuerpo o no en grupos de riesgo, tiene que ser iniciada diferente en Cartagena a como se hace en Pasto o en Bucaramanga. Eso sí que lo tienen que saber. Eso sí es hacer una buena medicina, eso sí es hacer costo efectivo cualquier intervención. Muchas gracias.